Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy les presentamos la ciudad de Pistoia, en Toscana, en Italia. Así que, bienvenidos, benvenuti a Pistoia, benvenuti a casa. Pistoia, capital de provincia, en la región de Toscana. Tiene aquí el mapa de Italia y la localización de la ciudad. Al pie de esa cadena montañosa que se llaman los Apeninos y que supone una dificultad para las comunicaciones en Italia. La ciudad de Pistoia tiene actualmente cerca de 90.000 habitantes. Es una pequeña capital de provincia. Pistoia es una ciudad muy antigua. Los romanos tuvieron presencia en ella, posteriormente los longobardos, y durante la Edad Media su autonomía municipal quedó cercenada en el siglo XIV, cuando los Medici de Florencia la anexionaron a su ducado. Bajo el ducado de Florencia, bajo el ducado de Toscana posteriormente, permaneció hasta el siglo XIX, cuando se produjo la unificación de todos los ducados de esta región bajo un nuevo reino, el Reino de Italia, a partir de 1861. Testimonios de importancia histórica son las innumerables obras de arte que han quedado en la ciudad, bajo la forma de iglesias, conventos y palacios. Casi todas ellas del alto medievo, de estilo románico, de ese estilo románico pisano tan característico, que utiliza el mármol blanco de Carrara. Les proponemos una visita rápida por los principales monumentos del centro de la ciudad, antes de pasar a hacer un repaso de cómo se ha conformado la evolución urbana de la ciudad. Comenzamos por el punto más central de la ciudad, el espacio más icónico. Es la Piazza del Duomo. La tienen aquí. Aquí encontramos, como su nombre indica, el Duomo, la catedral de la ciudad de Pistoia. Es este, de origen románico. La fachada es del siglo XIII. El interior se acabó en el siglo XIV. Es de estilo románico, como pueden ver, con añadidos posteriores, concretamente la portada del siglo XV, con un tímpano decorado con una escultura de la Virgen de Andrea de la Robbia, con cerámica esmaltada. En el interior destacamos el púlpito esculpido por Giorgio Vasari en el siglo XVI y la reliquia de Santiago, que se conserva en este fastuoso relicario de plata. Es la única reliquia del santo compostelano que se guarda fuera de Compostela. De hecho, Santiago es el patrón de la ciudad, y en la Edad Media Pistoia era una etapa importante en las peregrinaciones hacia Santiago de Compostela. De hecho, se construyó un hospital, el Ospedale del Seppo, en 1277, para atender a todos estos peregrinos. Luego hablaremos de él. Además, en esta piazza destacan la torre campanario, terminada en el siglo XVI, que con sus 67 metros de altura constituye un hito en el paisaje urbano. El Palazzo Comunale del siglo XIV y el Palazzo Pretorio, el tribunal, también del siglo XIV, le tienen aquí. También el batisterio,
del siglo XIV. Además, como hemos dicho, innumerables iglesias. Destacamos la iglesia de San Pietro, la iglesia de San Bartolomeo, la iglesia de San Giovanni Fuori Civitas, la tienen aquí, una iglesia muy importante porque guarda importantes obras de arte, como un púlpito de Guillermo de Pisa, este políptico de Taddeo Gadei y una extraordinaria escultura de Luca della Robbia del siglo XV. La Visitazione, la tienen aquí. También importante es la iglesia de Sant'Andrea, que guarda en su interior el famoso púlpito de Giovanni Pisano, una obra maestra de la escultura gótica italiana. Del siglo XIV, le tienen aquí, es hexagonal, consta de 7 columnas, una central, y unos relieves, 5 paneles de relieves a lo largo de este púlpito, que es lo más extraordinario de la escultura gótica italiana. Tenemos también otras iglesias, como por ejemplo Santo Domingo, el antiguo convento de Santo Domenico, la Chiesa y el convento de San Francesco, situado fuera de puertas, la iglesia del Espíritu Santo, construida por los jesuitas en el siglo XVI, la tienen aquí, en la Piazza del Espíritu Santo, y si se fijan a lo lejos, se ve una enorme cúpula. En efecto, esa cúpula es de la iglesia, la Chiesa de la Madonna dell'Umiltà, construida en el siglo XVI por Giorgio Vasari, el gran arquitecto y el autor italiano del siglo XVI. Tiene 59 metros de altura, es enorme, y como pueden ver, imita a la cúpula de Brunelleschi, de la Catedral del Duomo de Florencia. También, como hemos dicho antes, el Ospedale del Cepo, el hospital, que tiene una portada de inicios del siglo XVI extraordinaria. Es esta. Contiene relieves en cerámica vidriada del gran Andrea della Robbia, concretamente 7 paneles sobre las obras de misericordia. Tiene aquí detalles de esta extraordinaria obra de arte del Renacimiento italiano. El Ospedale del Cepo, actualmente museo. Llega el momento de analizar la estructura urbana de Pistoia, su evolución a lo largo del tiempo. Lo vamos a hacer con la ayuda de mapas históricos, con esquemas que hemos producido y con fotografías actuales. El primer hecho significativo en la estructura urbana de Pistoia es que durante muchos siglos, hasta aproximadamente 100 años, estuvo limitada por una muralla cuadrangular construida por los Medici en el siglo XIV. Tienen aquí este esquema de cómo era esta muralla, de la que todavía se conservan algunos trechos, y por supuesto la fortaleza de Santa Bárbara. Esta muralla que mandan construir los Medici suponía un enorme espacio vacío que rodeaba a la antigua ciudad de Pistoia, a la ciudad altomedieval,
La zona más antigua, el centro histórico, donde se concentran todos los monumentos como la Piazza del Duomo. Esta ciudad histórica, asimismo rodeada por murallas, como hemos dicho, fue ensanchada por los Medici, que construyeron esta gran muralla, este gran perímetro de la muralla, que tenía 4 puertas, como pueden observar, y que correspondían a los caminos de salida, o de entrada si lo prefieren, de las principales rutas que convergían en Pistoia, entre ellas la famosa Vía Francigena, la de las peregrinaciones hacia Santiago de Compostela, como les hemos comentado, que atravesaba la ciudad de noreste a suroeste, hacia la zona de Lucca. En el siglo XVI se produce, como hemos comentado antes, la ampliación de este recinto amurallado con la adición en su esquina sureste de una fortaleza, la fortaleza de Santa Bárbara. La ciudad se expande poco a poco a partir de este centro histórico. Se va expandiendo hacia las puertas de salida, siguiendo los caminos principales. Los principales cambios se producen a finales del siglo XIX. Lo tienen aquí. La razón fundamental, aparte de la unificación de Italia a partir de 1861, es la llegada del ferrocarril. La estación se construye al sur del recinto amurallado, de la línea principal entre Florencia y Lucca y Génova por la costa, a la que se añadió, lo pueden ver, unos años después, un ramal muy importante que atravesaba la cordillera de los Apeninos y llegaba por el valle del Reno a la ciudad de Bolonia, con lo cual se pudo completar la comunicación directa por ferrocarril entre Roma y Milán, vía Pistoia y Bolonia. Era la histórica vía porretana, porque pasaba por la localidad de Porreta Terme. La llegada del ferrocarril supuso una orientación del crecimiento de la ciudad hacia la estación ferroviaria. Como les hemos indicado en este esquema, se produjo la apertura de una gran vía, un gran viale, que comunicaba el centro histórico con la estación. Este vial, que actualmente tiene diversos nombres, vía 20 de septiembre, entre la estación y la zona de las murallas, donde se tuvo que abrir una puerta, una quinta puerta en la muralla, la Porta Barrera, continuaba hacia el interior de la ciudad mediante el viale, la vía Banucci, que llegaba prácticamente al corazón del centro histórico. Además, como reforma interior, se abrió un gran vial por el lado oeste y por el lado sur, que limitaba el crecimiento de la ciudad, creando una nueva vía de circulación más amplia, más prestigiosa. Es lo que se llamó el Corso Vittorio Emanuele y su prolongación hacia el sureste, Corso Umberto I. El nombre de estas antiguas calles nos indica su fecha de construcción, finales del siglo XIX. Era la época de la unificación italiana. Estos son los nombres de los primeros monarcas italianos. Además, como pueden observar, en la primera década del siglo XX,
se construyen al sur de la ciudad, al lado de la estación, unas importantes instalaciones industriales, las oficinas mecánicas ferroviarias San Giorgio, una empresa de Génova que instaló una gran factoría en Pistoia que fabricaba material ferroviario. Era la mayor industria de Pistoia. Esta empresa, como luego veremos, todavía existe bajo otro nombre y sigue fabricando material ferroviario. Además, al norte de las murallas se comenzaron a instalar algunos servicios, por ejemplo el matadero o la prisión provincial. Los caminos de salida de la ciudad eran zonas de expansión. Hacia el noroeste, por la Porta del Borgo, los caminos que iban hacia el Betone y Porreta, hacia el noreste, por la Porta San Marco, hacia la zona de los antiguos fornaci, una zona donde había hornos que cocían cerámica, materiales cerámicos, y hacia el sur, por la Porta Carrática, que eran los caminos que llevaban hasta Florencia, hasta Firenze, y hacia Empoli y Pisa. Y por el suroeste, por la Porta Lucchese, era el camino que llevaba a la ciudad de Lucca. Sin embargo, como hemos dicho, la ciudad de Pistoia, hasta los años 40 o 50 del siglo XX, no se expandió fuera de su recinto amurallado, una vez derribado grandes trechos de ella. Hemos preparado unos planos más detallados del centro de la ciudad, que nos ayudarán a comprender este hecho. Aquí tenemos este primer plano de Pistoia en el año 1900. Ven la muralla rodeando la estructura urbana, que todavía no ha ocupado totalmente el espacio. Existen muchos huecos, muchos becos dentro de esta ciudad. Además, no todos son zonas residenciales, zonas de viviendas. La típica vivienda del norte de Italia, de la zona de Toscana, de la Emilia-Romagna. Estas casas de 1 o 2 plantas de altura, con fachada con un enfoscado de color ocre, con ventanas siempre protegidas por estructuras de madera, por puertas de madera de color verde. Es la típica forma de construir en la Toscana y en el norte de Italia. Como decíamos, esta zona urbana de Pistoia, a principios del siglo XX, no había ocupado todos los espacios vacíos que había en el interior del recinto amurallado. Es más, existían dentro del recinto, lo van a ver ahora mismo en el esquema, 3 grandes cuarteles, 3 instalaciones militares. Aquí lo tienen. Y además, por supuesto, la zona militar de la fortaleza de Santa Bárbara, con el llamado Campo Marcio, que era un campo de entrenamiento para la caballería. Ahí los caballos y la infantería se ejercitaban. De hecho, a principios de siglo, se creó incluso un hipódromo para carreras de caballos en estos terrenos militares. Aquí tiene una foto histórica de este hipódromo. Las principales vías de circulación a principios del siglo XX eran estas que ven a continuación. Son las mismas que desde la época medieval. Eran las puertas de entrada o de salida de la ciudad. Desde la Porta al Borgo, los caminos que llevaban desde la montaña, desde el Apenino
pistoiese entraban en la ciudad por la zona de la Piazza de San Francesco, con el famoso convento de San Francesco, y circulaban hacia la zona de Sant'Andrea, la Chiesa de Sant'Andrea, rodeando la antigua muralla para ir hacia la Porta de San Marco o bajar hacia la Porta Carrática. También esa vía transversal noreste-suroeste que hemos comentado anteriormente, desde la Porta de San Marco atravesaba el corazón de la ciudad, la Piazza del Duomo, y salía por el suroeste, por la Porta Lucchese, hacia Lucca. A ella se añadió una quinta vía de circulación importante desde que en 1851 llegó el ferrocarril. Era la vía que conducía a la estación ferroviaria. Ya lo hemos comentado antes. Vía Levanucci y vía 20 de septiembre. Aquí podemos ver cómo ha ido creciendo en el interior de la zona amurallada la ciudad de Pistoia. Aquí tenemos el primer recinto amurallado, el primer recinto medieval. Es este. Este era el centro histórico de Pistoia, todavía lo sigue siendo. La zona de la Piazza del Duomo, la zona de la Piazza del Espíritu Santo, la zona del Mercado del Salto, de la Piazza del Salto. A partir de aquí, en los siguientes siglos, la ciudad fue creciendo en estas direcciones que ven, en la dirección fundamentalmente de los caminos de salida de la ciudad. Y como nos hemos comentado, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se produce esta otra apertura de nuevas viales, nuevas calles más anchas, más prestigiosas, que eran el Corso Vittorio Emanuele y el Corso Umberto I. Hoy, respectivamente, Corso Gramsci y Corso Silvano Fedi. En resumen, ya hemos visto que el rasgo más característico de la ciudad de Pistoia ha sido la densificación de su centro histórico, de su espacio entre las murallas. Solo muy recientemente ha desbordado estas. Primero hacia el sur, hacia la estación ferroviaria, ya lo hemos visto, y posteriormente, en las últimas décadas, y ahora lo veremos, hacia el oeste y hacia el norte. Para acabar con el centro de la ciudad, diremos que hoy en día Pistoia tiene su centro funcional dentro del antiguo espacio rodeado por las murallas. Es la zona donde viven más residentes, donde hay más comercio, donde hay más actividad. Son zonas bien cuidadas, no existen zonas degradadas. Las construcciones se encuentran perfectamente restauradas. Casi todas ellas, como hemos visto, son construcciones típicas de la primera mitad del siglo XX. Con este mapa de 1953 podemos ver el grado de densificación de esta zona central. Incluso a la izquierda pueden ver que se construyó en 1927 un estadio de fútbol, efectivamente, el Estadio Comunale, Monte Oliveto. Este es, donde jugaba la Pistoiese, hasta que en 1968 se inauguró el nuevo estadio en la zona norte de la ciudad. Ahora lo veremos. En este mapa podemos ver la primitiva muralla, que ha devenido en la zona más comercial, más turística de la ciudad. Nos referimos a vías como la Curtatone y Montanara, y sobre todo
la vía Cabur, donde se encuentran algunos centros oficiales, como por ejemplo Correos, la Posta Italiana o el edificio de la prefectura. También, como hemos comentado antes, esa otra ronda exterior que se hizo, actualmente el corso Antonio Gramsci y el corso Silvano Fedi en el sur, donde se abría a principios de siglo una plaza, la Piazza Garibaldi, frente a la iglesia de San Domenico. Como hemos comentado anteriormente, la zona sur de la ciudad, entre las antiguas murallas y las vías ferroviarias, estaba ocupada desde inicios de siglo por una gran unidad industrial, los talleres de San Giorgio, que posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, pasaron a ser la Oficina Ferrovie Meccanica Pistoiese, que también fabricaba material ferroviario, y además carrocerías para autobuses y tractores agrícolas, marca Ursus. Tienen aquí una publicidad de la época. Posteriormente, este gran establecimiento industrial fue adquirido por la Casa Breda, la prestigiosa Casa Breda de Milán, constructora de material ferroviario, que siguió fabricando material ferroviario, solo que en 1973, como necesitase más espacio, abandonó esas instalaciones para trasladarse a una zona más al suroeste, de mayores dimensiones, como Ansaldo Breda entró en el siglo XXI, hasta que en el año 2015 fue comprada la empresa Breda, la empresa Ansaldo Breda, por la multinacional japonesa Hitachi, la división ferroviaria de Hitachi, que todavía sigue fabricando material ferroviario, locomotoras, vagones, metro ligero, en su gran planta de Pistoia. Aquí tienen la entrada a esta planta de Hitachi. Llega el momento, pues, de ver cómo es Pistoia en la actualidad. Aquí tienen este último resumen, este último esquema que hemos preparado. Como pueden ver, la ciudad, a nivel de zonas residenciales, se ha expandido, sobre todo hacia el oeste y hacia el norte. Hacia el sur, hacia el otro lado de las vías férreas, la expansión ha sido mucho menor. Solamente a lo largo de las carreteras de Florencia y de Empoli, como comentamos antes. Ven aquí la gran unidad industrial de Hitachi. La zona residencial no se ha expandido hacia el sur, y la razón es que en el sur y en el sureste de Pistoia se encuentran valiosos terrenos agrícolas, que en la actualidad están dedicados casi en su totalidad a una actividad agroindustrial, y es el cultivo de árboles en viveros para su exportación, sobre todo a países europeos, árboles para jardines ornamentales. Aquí están viendo algunas imágenes de estos viveros que rodean por el sur la ciudad de Pistoia. Para que tengan una idea, Pistoia produce actualmente el 25% de todos los árboles de vivero que se producen en Italia. Como hemos comentado, la expansión se ha dado sobre todo hacia el oeste y hacia el norte. Hacia el oeste, en una primera fase, a partir de la zona de las murallas y hasta la vía férrea porretana. Esta primera expansión ha sido a base de construcciones de baja densidad. Tienen aquí algunos ejemplos, algunas vías. Son construcciones de baja altura, mayormente
unifamiliares, con jardines. Solamente al otro lado de la vía porretana, hacia el oeste, encontramos zonas construidas con algunos bloques de apartamentos. En las zonas más exteriores nos referimos al viale Adua, a la vía Macayé, al suroeste, y en la zona más al noroeste, en las últimas construcciones de la ciudad de Pistoia, en el viale Pietro Borgognoni. Estas zonas son mayormente residenciales, con algunos servicios educativos, escuelas y sobre todo comerciales, centros comerciales, hipermercados. En cuanto al norte de Pistoia, diremos que se planificó un ensanche a partir del Viale Italia, que tienen aquí, que también está construido con baja densidad y además posee algunos equipamientos de tipo deportivo. Tienen aquí, con el número 2, el nuevo estadio que se construyó en 1968, el Estadio Melani. Aquí tienen una vista de su tribuna desde el exterior, desde la calle, y aquí una imagen interior del estadio. Aquí juega la Pistoiese, el Pistoiese Calcio, un equipo histórico que siempre andó por las divisiones secundarias del fútbol italiano. De hecho, solamente en una temporada alcanzó la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano. Fue en la 80-81. Tiene aquí una formación de esa época, de la Pistoiese. En la actualidad, tras una grave crisis económica, el equipo como tal desapareció, habiéndose refundado como Fútbol Club Pistoiese y recomenzado desde las divisiones inferiores del fútbol italiano. También destaca en esta zona norte un gran acuartelamiento militar que vino a sustituir a los que anteriormente estaban en el centro de la ciudad. Este acuartelamiento militar, la caserma Mario Marini, actualmente acoge a un regimiento de paracaidistas, el 183. Tiene aquí imágenes de este gran cuartel. Y por último destacar en la zona noreste, en la salida por la Puerta de San Marco, un experimento urbanístico que se hizo en los años 80. Una planificación urbana a base de grandes bloques de habitación. Le tienen aquí. Es la zona del Fornaci. Fornaci Urban Planning. Como pueden ver en el esquema, en la zona este no hay zonas residenciales, porque se ha destinado fundamentalmente a una zona empresarial e industrial. Es una enorme zona donde existen naves industriales, naves logísticas y alguna que otra dotación de tipo comercial y deportiva. Como pueden leer, se encuentra aquí el Palacetto dello Sport Mario Carrara. Aquí tiene una imagen exterior. Es un palacio de deportes donde juega el único equipo que actualmente está en las máximas divisiones del deporte profesional en Italia. Es el baloncesto, el Pallacanestro. El Extra Pistoia disputa actualmente la Liga A1, la máxima categoría del Pallacanestro italiano. Tienen aquí una imagen de un encuentro de la temporada 24-25 contra el entonces líder, el Dolomiti Energia Trento. Como les hemos comentado anteriormente, en el año 1973, la Breda abandonó sus grandes oficinas
ferroviarias en el sur de la ciudad. Pronto ese espacio llegó a ser muy valioso, pues constituía una zona de futura expansión de la ciudad, hacia el sur, desde la zona histórica. El proyecto de la exbreda ha demorado demasiado tiempo en ser completado, todavía no ha sido completado. La previsión inicial, tienen aquí esta imagen, una maqueta de lo que pretendía convertirse, era una zona residencial y con dotaciones de servicios. La urbanización, un tanto caótica de la zona, todavía no ha concluido. Aquí ven imágenes de antiguas zonas industriales, de los talleres ferroviarios de la Breda. Se han construido, eso sí, algunas dotaciones culturales. Una biblioteca municipal, la de San Giorgio, la sede de los carabineros y una delegación del campus universitario de la Universidad de Florencia. Aquí la tienen, instalada en antiguas naves industriales. Varias facultades de la Universidad de Firenze. Y aquí tienen, para resumir lo que hemos comentado, la imagen satelital actual de la ciudad de Pistoia. Como pueden ver, se destaca perfectamente el recinto amurallado, cuadrangular, la zona central, la zona core de Pistoia, y alrededor de ella las expansiones recientes. Hacia el sur, con los caminos de salida, hacia Florencia, hacia Empoli, la enorme extensión de la planta industrial de Hitachi Rail, los campos de cultivo al sur, dedicados, como hemos dicho, a los viveros de árboles, y por supuesto la expansión urbana hacia el oeste y hacia el norte. Ven ahí el Viale Adua como eje de la zona más moderna de Pistoia hacia el oeste, y hacia el norte vemos el estadio de fútbol, el estadio Melani y la enorme extensión del cuartel militar, de la caserma Marini, además de la zona de Le Fornaci. Y como hemos comentado, hacia el este se ve la enorme mancha del área empresarial e industrial de Pistoia. También vemos como las modernas vías de comunicación, las carreteras, las estradas, han circunvalado la ciudad de Pistoia. En concreto, la circunvalación por el sur y por el oeste, completada hacia el norte con el llamado Viale Europa, y la vía tangenciale al este, de tal forma que están formando, curiosamente, un nuevo recinto amurallado, entre comillas, que va a limitar en un futuro la expansión de la ciudad de Pistoia. Lo tienen aquí, en esta otra imagen más sintética de Google Maps, en el que aparece la estrada de circunvalación por el sur y por el oeste de la ciudad de Pistoia. Hay que comentar que la autopista A11, la que comunica Florencia con Génova, corre unos kilómetros más al sur de la ciudad de Pistoia. Y con estas imágenes imponentes de los Apeninos que rodean por el norte la ciudad de Pistoia, y desde la icónica Piazza del Duomo, decimos adiós, arrivederci, a Pistoia. Acabaron de presenciar Geografía de Pistoia, Italia. Gracias por la atención prestada. Hasta un nuevo vídeo.